Buenas, buenas. Martes 16 de septiembre, 10:40 de la noche. Estamos grabando Convergencia del miércoles 17 de septiembre, que se va a estrenar a las 5 de la mañana. ¿Cómo están, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a todos los costarricenses. Bienvenidos de nuevo aquí a este lapsus que tenemos de nuevos capítulos. Así que es un gusto tenerlos por acá, como siempre. Exactamente. Hoy vamos a ver lo que pasó entre el domingo, no, entre el sábado, no, domingo Ajá. 14, Domingo 14, ajá. lunes 15 Lunes y 15, martes martes 16, 16 de septiembre. ¿verdad? Obviamente que ese fin de semana hubieron muchísimas actividades el cumpleaños de nuestra querida patria, donde vimos montones de cosas. Dentro de esas, pues por supuesto la llegada a la antorcha, que sinceramente fue muy bonita, la vivimos desde Cartago y fuimos allá a la explanada de las ruinas y donde vivimos ese momento, obviamente pasado por agua, pero estuvimos allí afortunadamente viviendo en vivo y a todo color la llegada de la antorcha. Por ahí, por cierto, hubo una situación en la cual llegaron unas personas, un grupo de opositores. Parecía que tenían, porque tenían banderas del Frente Amplio, entonces por allí estuvimos nosotros grabando impresiones, como cuánta gente había. Hubo menos personas, obviamente, porque había muchísimo, había llovido demasiado, llovió muchísimo. Richard estuvo envuelto, literalmente, estuvo envuelto y tapado. Entonces él tomó su tiempo para y su cámara para reflejar ese momento y yo pues otro también para demostrarles cómo estuvo todo lo vivido por allí. Entonces vamos a enseñarles esas imágenes donde Richard hace esa grabación, donde vemos ese grupo de personas. Sí, nada más como para poner en contexto, em, obviamente pues iba a haber una serie de discrepancias en cuanto a si había mucha gente o poca gente el día que se llevó a cabo esta actividad en la Plaza Mayor de Cartago frente a la municipalidad, en la que, como dice Ana Cris, habían personas haciendo una manifestación que en honor a la verdad yo los traté de contar y de verdad de 15 no pasaban. Eso fue lo que yo conté, ¿ok? Y yo pregunté a las otras personas cuántas personas habían podido contabilizar y me dijeron que más o menos lo mismo. Entonces, como para tener una representación de lo que había sido el ambiente ahí en la actividad, que yo calculo que podrían haber 500 personas o más en total, em, cuando el alcalde Mario Redondo estaba por terminar su discurso, yo me posicioné atrás, enfocando la pantalla grande, la pantalla gigante que tenían ahí, para escuchar justamente cuando el presidente iniciara sus palabras. Y eso es lo que vamos a escuchar. Muchísimas gracias al señor alcalde. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra para dar apertura con esta sesión. ¡Que viva Costa Rica libre e independiente! ¡Que viva Cartago, carajo! ¡Que viva Costa Rica libre e independiente! Buenas noches, pueblo de Costa Rica, pueblo de Cartago. Estamos de la República, señoras y señores presidentes ejecutivos, alcaldes municipales y a quienes nos vean aquí presentes, muchas gracias por venir. A todos, muchas gracias. A los muchos y al poquito, gracias por venir. Y a los que nos ven por los medios televisivos, un abrazo. Las 18 y 27 minutos del 14 de De repente, Ana, mientras vemos las imágenes, podemos ir comentando. Ahí el Sí. propósito de este video es observar cuál era el movimiento y la reacción de la gente en el momento en el que se anunciara al presidente. ¿Por qué?
porque era muy probable que dependiendo del tipo de prensa que titulara, iban a decir una cosa o la otra, ¿verdad? Evidentemente, cuando el presidente sale y saluda, la gente reacciona pues con gritos, pero como de emoción, digamos. Em, y esto no, que no se tome de manera, digamos, poco objetiva. En realidad, había un ambiente muy positivo, muy festivo. Era en ese sector que se ve hacia la izquierda de la toma, donde está la pancarta de Frente Amplio, Ahí está, sí. donde habían aproximadamente 10 o 15 personas que hicieron uso de su derecho a manifestarse. Lo que sí me pareció inadecuado fue que no se limitaron únicamente al presidente, sino que lo hicieron incluso cuando el estudiante destacado dio sus palabras también, y eso me pareció una terrible falta de Falta respeto. de respeto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que hacer eso justo donde hay un estudiante hablando? O sea, si quiere, pídale cuentas y protéstele al presidente si quieren, y aún así es un acto solemne en el que hay que guardar también respeto. Pero no, lo hicieron justamente en el momento en el que el estudiante hablaba. Y mientras habló Mario Redondo, el alcalde de Cartago, mientras hablaba también el presidente, al final de cuentas casi no se escuchaban. Ya cuando usted se alejaba 5 metros de ellos, no se les escuchaba. Lo que se escuchaba era al presidente y a las personas que estaban ahí, como se puede ver, entre la multitud, poniendo atención y atendiendo, ¿verdad? A lo que decía ahí el presidente. Ahí está Glenn Hatch, ¿verdad? Ahí Sí, me lo yo sé. topé. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Un medio como Semanera Universidad dijo que habían decenas de manifestantes, perdón, pero yo no vi más Mm, de 15. Y no no, es por menorizar absolutamente nada, es que de verdad no se veía que fueran más de 15. Y bueno, yo creo que cada quien decide qué hacer y en qué momento, ¿verdad? Ese video está en mi Facebook por si lo quieren ver total con audio. correcto. Ahí dejamos las imágenes para tener claro y dejar claro que era un pequeño grupo de participantes los que estaban allí. Entonces, el resto de la explanada, obviamente, como se los dije al principio, no estaba tan lleno como otros años. El clima no colaboró, llovió mucho, mucho, no paró de llover durante todo el rato que nosotros estuvimos. Y pues por supuesto eso colaboró con que no hubiera tanta gente. También queremos mostrarles la imagen, obviamente, que es la protagonista, que es la bandera de Costa Rica, que por cierto la bandera de Cartago es sumamente grande y muy bonita. Y quiero ponerles en contexto esta imagen porque me pareció que tiene un gran significado. Los policías así llevando agua, como dicen, al pie de la bandera durante todo el momento del acto, parte del trabajo que queremos visibilizar acá y que tiene el honor a quien honor merece, ¿verdad? Y por supuesto a mí me llamó muchísimo la atención, es parte de la labor patriótica porque no es solo el hecho de que reciban un salario, sino vean todas las situaciones que muchos de los policías y la fuerza pública deben de pasar y un 14, 15 de septiembre hay que hacerle mención a esto. También quiero hacer una mención muy rápida, Richard, sobre lo que sucedió después que observamos cuando nosotros volvíamos, nosotros nos vinimos antes de que llegara la antorcha, pero también se generaron varias imágenes. A mucha gente le dio comentó al respecto porque le pareció una falta de respeto dentro de la antorcha venían personas con banderas de Palestina e inclusive en la explanada de las ruinas habían varias banderas de ese país. A ver, yo no voy en contra de nada, nada de lo que tenga que ver con ese país, pero sí dejo claro que el que cumplía años era nuestra patria. Entonces, muchas personas dijeron que había sido una falta de respeto ese tipo de cosas. Mentira que la bandera de nosotros se va a ir a meter en un acto solemne de otro país, ¿verdad? Entonces, sí, tomar a consideración, sobre todo a ese grupo pequeño de personas, este tipo de cosas, pues, no colaboran mucho y también distorsionan a ver cuáles serán los objetivos que ellos tienen con respecto a llevar ese signo externo. Hay momentos y hay formas para todo. Y no era el momento.
cuando se están llevando a cabo festividades patrias, no es momento para estar mezclando cosas que nada tienen que ver con la festividad. Y hay que respetar a la gente que quiere celebrar, que es la mayoría, que quiere celebrar el cumpleaños de la independencia del país, digámoslo así, ¿verdad? Em, Imponer ese tipo de causas, digamos, en momentos en los que ni se amerita ni es necesario, Sí. es una falta de respeto. Pero bueno, al parecer hay grupos que no les interesa lo que quiera la mayoría, que eso es la democracia al final de cuentas, y tratan de imponer de manera, perdón, necia e impertinente, inadecuada e irrespetuosa su voluntad, como por ejemplo meter una bandera de Palestina con la antorcha o llevar banderas de Palestina para un acto de este tipo. Hay momentos y hay formas. Y si eso no lo entienden, lo siento. Esa es mi opinión. ¿Ok? Sí, sí, la mía Y también. si no están de acuerdo, está bien. No pasa nada. ¿Ok? Sí. Sin embargo, podríamos hacer un sondeo, ¿verdad? A ver quién Eventualmente, está de acuerdo con eso. exactamente, o sea, sus causas personales, grupales, gremiales, ¿verdad? Sociales, está bien, pero hay momentos para eso y hay formas para eso. Como tampoco me parece adecuado que en un evento tan importante como este, para muchísima gente, porque vamos a hablar en términos claros, había más de 500 personas ahí y era un grupo de 10 o 15 que estaban gritando. Exacto. En una sociedad democrática, ¿merecen el resto de personas estar aguantando ese escándalo ahí? Que Exacto. no se escuchaba a más de 5 metros, pero se sabía que estaban ahí. ¿Ok? Sí. Y se percibía que estaban ahí. Algunos hasta con la cara tapada. ¿Cuál es el problema? A ver, si tan orgullosos están de sus convicciones y sus causas, descúbranse la cara. Descúbranse en la cara. Ya, No o sea, sé. fuera de ellos, de los que se taparon la cara, no todos, todas las demás personas, a lo mucho tenían una capucha, pero por la lluvia. Ah, sí, porque O llovió sea, muchísimo. bueno, en fin. O sea, no es mi, También, no es mi afán hacer pleito, en serio. No no, es el no. afán hacer pleito, pero yo creo que si hay que llamar la atención y dígale, regañar también, es necesario, porque son actitudes que solamente reflejan inmadurez y mala crianza, para mí. Bueno, hay otra situación que pasó allí que fue un video que se filtró de alguien que grabó una conversación donde llega la diputada Giovanna Obando. Dentro, no lo vamos a generar acá porque no queremos darle más de lo que debe tener, pero es para ponerles en contexto después lo que sucede posteriormente en un video que Richard ahorita va a mostrar. Tiene que ver con un intercambio donde ella le dice a un grupo, dentro de ese grupo, que eran alrededor de 4 personas, que había que abuchar y nos imaginamos que se refería al señor presidente. Posteriormente a eso, pues se da un intercambio, bueno, un no intercambio entre la diputada Giovanna Obando. Me imagino pudiese ser que durante ese lapso de tiempo al presidente se le hace ver ese video. Pero posteriormente, hoy precisamente en televisión, en una entrevista, doña Pilar aclaró que el presidente parece que sí llegó a saludarla a ella, pero hubo una especie de rechazo, o él sintió un rechazo de parte de la señora diputada de oposición para que él la saludara. Entonces, él resultó que no lo hizo. Entonces, él dice, no, 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 yo no sé a quién se refiere. El periodista está ahí precisamente y le pregunta al señor presidente y le dice, no, no, yo no sé quién es. Y posteriormente le pregunta a la señora diputada y si quieren, veamos las imágenes. Don Rodrigo, no va a saludar a doña Joana Obando, Rodrigo. Perdóneme. No va a saludar a doña Joana Obando. Me interesa. Doña Joana, don Rodrigo acaba de decir que no la quiere saludar porque no sabe quién es y usted ni le interesa. El presidente acaba de decir que no la quiere saludar a usted porque no sabe quién es ni le interesa. Es una...
sí es que, número uno, tú sabes quién soy yo, porque no hay miércoles que no me mencione el señor presidente, porque él sabe que es un autoritario, un dictador, y excluir a la oposición y burlarse de la oposición es lo que hace un dictador, es lo que hace una persona como él, de ese tipo. Una persona más que demuestra que no tiene educación y que no está dispuesta a dialogar. Es así. Bueno, ¿qué le digo? Vea, como dice don Norman Rivera en sus Ay, lives sí, en don TikTok, Norman. ¿Qué les digo, muchachos? dice, Anita, ¿qué te puedo decir? Sí, 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 sí. Vea, yo publiqué, yo estaba pensando muy seriamente si publicaba algo o no, ¿verdad? Una crítica o no Sí. de ese no intercambio. No sabía lo que había dicho doña Pilar. En todo caso, antes de saber eso, porque de hecho me acabo de enterar por usted, Es que con lo que Richard, comentó yo le ahorita, informo porque está ocupado, entonces, de ahí sí, usted a sabe. veces Así es funciona. difícil. Sí, exactamente, sí. O sea, uno trata de estar informado, pero es mucho volumen de información Es y por mucho todo volumen. lado. O sea, ver televisión, ver De OPA, hecho, ver la Asamblea o no Legislativa, crean, para mí ver es difícil también. o- Hoy sí, ha sido otros un medios día de cansado. comunicación, Sí, las comisiones de la Asamblea. Bueno, es una cosa loca. sí. Yo hice una publicación hace poquito más de 24 horas que Ujú. dice, pregunta existencial en mi Facebook, ¿verdad? ¿Por qué Joana Obando no le dijo al presidente a 1 metro de distancia todo o parte de lo que ha dicho, entre paréntesis, gritado, Ajá. sobre él en el plenario? Yo lo resumo en eso, porque referirme a lo que dice en ese momento la diputada Joana Obando, que es no sé, a mi parecer es, no sé qué decir, voy a decir que es un autoritario, que es un dictador y que no sé qué, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo todo lo que ha literalmente gritado en el plenario? No voy a repetir las palabras porque son muy insultantes, ¿ok? Ahí está el tema, donde uno se cuestiona ese amparo que da la inmunidad, Ujú. pero le ha dicho de todo, o sea, si no tuviera inmunidad, la señora Joana Obando, en caso de no ser diputada, estaría no sé con cuántas causas por difamaciones, injurias y calumnias encima. Entre otras diputaciones femeninas. Correcto. Bueno, Y, también y masculinas, pero sobre todo las femeninas. lo que pasa es que, y aquí quiero hacer una acotación, ya que usted lo menciona, hay algunas diputaciones femeninas que no permiten el más mínimo cuestionamiento porque ya dicen que es violencia de género o violencia Ujú. política contra la Exacto. mujer. ¿Por qué no puede ser cuestionada solo por ser mujeres? Perdón, yo conozco muchísimas mujeres empoderadas, valientes, serias, maduras, que aceptan críticas y las confrontan. ¿Ok? Claro. Si no están de acuerdo, las confrontan. Si creen que es lo correcto, lo aceptan. Si no les gusta el planteamiento, lo dicen. Ujú. ¿Ok? Pero una mujer empoderada, una mujer seria y segura, ¿ok? No se ampara jamás en Jamás. ese telón o en ese toldo, ¿verdad? De la violencia política contra la mujer, por favor. O sea, no, no va. Nada más, yo quiero terminar esta parte de la diputada Joana Obando, que tuvo la oportunidad de hacerse viral, de levantarse de la silla y con valor, convencimiento, Decirle lo decirle que al tenía que presidente decirle. todo lo que ha dicho en el plenario. ¿Por qué no lo hizo? Yo De quisiera hecho, ver a tantas yo creo, diputaciones, sí. perdón, Yo, yo no, no, quisiera ver a tranquilidad. tantas diputaciones, a tantas diputaciones, el 1 de mayo del año próximo, cuando ya no tengan inmunidad, decir muchas o todas las barbaridades que han dicho con inmunidad. De hecho, yo no sé por qué siento que de cierta manera dijo el presidente, tan mal que habla de mí, voy a ver si me lo dice, como dicen, en la cara, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. no logró tener la valentía la diputada Joana Obando para levantarse. Está en su provincia, es su pueblo, es su gente, ¿no? Ella defiende mucho todo lo que tenga que ver con Cartago. La aplaudo por eso. Pero no sé, siento como que
no lo demostró frente a frente. Yo creo que ser diputado hay que tener valentía y valor, ¿verdad? Y cuando usted es de oposición, si de verdad ya tiene los argumentos para decirle que él es un dictador, que no termina los proyectos, ha estado hablando mucho de Tara La Lima, muchísimo, entre otras cosas, del tema del proyecto del hospital, inclusive cuando ya está refrendado, eh, no sé, como que no tiene argumentos la señora diputada. Yo Me nada causa. más le agrego que la diputada Joana Obando en el video que dice llega a apoyar a los grupos sociales, dice ella, ¿verdad? Ujú. Ponen al presidente, me parece también inadecuado, es un acto solemne de independencia, no es un acto para hacer ese tipo de cosas, pero claro, se amparan en la libertad de expresión. Es ahí donde uno dice hasta dónde comienza, dónde termina la libertad de expresión, ¿verdad? Sin embargo, vea qué curioso, si tanto apoya y se identifica con esos grupos, ¿por qué no estaba con ellos gritando ahí? Ujú. Porque ella estaba muy cómoda y se quita debajo de un toldo. Y se quita. Toda la gente está ¿Sí? bien Y, mojada. y las personas que ella apoyaba estaban empapados, igual que todos nosotros. También me llama la atención porque no llegaron otras diputaciones de oposición, solamente llegó ella. Buena No sé, pregunta, ¿verdad? no sé. Después, posteriormente, la diputada Joana Obando genera un post muy pequeño, ahí se hace viral en Facebook y me llamó la atención que después como que lo edita el perfil, ¿verdad? Y no permite como que la gente comente más. Eso como que se hizo viral, ¿verdad? Ahí está, dijo ella claramente, claro que hay que abuchar a los antidemócratas, saber ser libres y no siervos menguados. Desde su visión, eso es lo que ella expresó en su Facebook. ¿Y por qué entonces? No, no sé si ve o no ve la diputada Joana Obando esto, ¿verdad? Pero diputada Joana Obando, con todo respeto, si, claro, si es cierto que hay que abuchear a los antidemócratas y usted considera que el presidente Rodrigo Chávez, elegido democráticamente por el pueblo, es un antidemócrata, ¿por qué no se lo dijo frente a frente cuando lo tuvo a 1 metro de distancia? Pues que acaso no supo ser libre o más bien fue sierva menguada. Ajá. Pregunto, Yo lo que quiero saber es si es pregunto. sierva menguada, igual en signo de pregunta, porque solamente fue ella de oposición. Volvemos a lo mismo, me llama mucho la atención esto. Obviamente que el presidente en el discurso no se queda, ustedes saben que él nunca se queda callado y generó ahí unos ciertos comentarios que vamos a poner con Richard. Yo saqué ahí un pequeño extracto donde habla precisamente de este tema de los siervos menguados. Es que, ¿qué es ser siervo menguado? Porque precisamente pareciera que doña Joana tiene una interpretación que es de oposición y el señor presidente tiene otra. Yo tengo mi interpretación, por supuesto. Yo tengo mi interpretación como parte del pueblo de Costa Rica. Pero también le dejo la pregunta a ustedes, ¿qué ustedes opinan que es ser siervo menguado? Entonces, vamos a ver este extracto, es como de 30 segundos solamente, y lo comentamos. Costa Rica no merece que haya amos con corona. No nacimos para ser siervos menguados o sujetos de un Estado depredador, de ideologías de extrema izquierda o de extrema derecha. Nacimos para ser libres, para levantar la voz. Ok, Bueno, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es ser siervo menguado? Un pueblo, literalmente, ujú, literalmente, literalmente. digamos, para ponerle significado, siervo es esclavo, Ujú, menguado es cobarde, ok. un esclavo cobarde, perdón. Pareciera que nosotros es un significado que pasa en el tiempo y tiene un gran significado a través de las miles de cosas que hemos pasado como pueblo.
las situaciones buenas y malas, de las cuales nosotros algunas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Después de un 15 de septiembre nos replanteamos, como dijimos anteriormente en el Convergencia, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos. Y cuando vemos que nuestra sociedad no es tan igualitaria como hubiéramos aspirado a ser, entonces nos replanteamos si hemos sido hasta ahora siervos menguados. ¿De quién? ¿De qué? Inclusive cuando nosotros vamos a la Caja Costarricense de Seguro Social y no nos atienden en el tiempo, cuando un poder judicial nos tiene una mora increíble, de la cual ya hemos discutido y ahora probablemente vamos a discutir de nuevo. Y de el tanto sinfín de cosas y defectos que le vemos críticamente, inclusive el ser críticos, porque inclusive siervo menguado es quedarse callado, porque si yo no critico, no hay mejora, no hay medición. Inclusive el hecho de que no solamente un poder de la República nos dé cuentas, y los otros dos, de lo que hemos hablado. Es no quedarse callados, es saber que se cuenta con voz para reclamar, exigir lo justo y lo correcto. Decía los de la media docena, ¿verdad? Porque lo justo y lo correcto. Em, Así, sí. pero, pero hacerlo con las formas y los modos, o las formas en el momento y en la forma correcta. ¿Ok? No podemos pasar por encima del derecho de la mayoría de disfrutar una fecha especial como la independencia para hacer un Imponernos. escándalo y meter la patita del camarón en la taza de té, decían los japoneses, ¿verdad? Porque no aplica, no es pertinente. O invitar a una diputada a un acto protocolario en una universidad pública Ah, y permitir que un grupo minoritario de estudiantes la expulse a gritos. Creo que la sociedad, las instituciones también tienen que replantearse algunos conceptos básicos y elementales de respeto y de patriotismo y comenzar a formar a la gente basados también en esos principios elementales. Porque si nada más nos vamos con el tema de la libertad de expresión, nadie está diciendo que se limite la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión o cualquier libertad termina cuando comienza la del otro. exactamente, exactamente, ese es el punto. Los límites. Exacto. Ahora sí nos vamos precisamente a hacer una pequeña representación, porque como ustedes saben, hubieron muchísimos desfiles lindísimos, preciosos. Por cierto, me sorprendió montones exactamente el 15 de septiembre ver inclusive lives de desfiles a las 6 de la tarde costarricenses en Cartago. Habrá un amigo que me dijo algo por ahí de los desfiles de Cartago. Bueno, pues sí. Muy, muy, muy bonitos. Inclusive también al día después vi también desfiles en otras partes de aquí de Costa Rica. Yo no sé por qué, pero bueno. Y queremos representarlo a través de esta pequeña representación que hicieron los estudiantes, como pusieron ahí en la descripción, del Liceo Carlos Pascua Zúñiga de San Rafael de Heredia. El grupo Viajeros en el Tiempo recrearon la alegoría del café y el banano que se encuentra en el Teatro Nacional y claro que hemos visto en el billete de 5 colones. Los estudiantes fueron dirigidos por el profesor Jonathan Arce Rodríguez y la gran idea fue de Juan Valerio. Ellos son la representación del sinfín de esfuerzos que hacen y cumplen de esto tan lindo que son los desfiles del 15 de septiembre, donde se dan una serie de representaciones, pues las bandas, en fin. También quiero nombrarles que me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, hubo una imagen que se dio en redes, lo voy a hacer nada más nombrado, obviamente, donde cayó un aguacero, pero pues, bueno, en varias partes llovió muchísimo y donde se ven los muchachos y los niños con los trajes típicos, todos mojados, pero al pie del cañón de frente, tratando de terminar el desfile. Eso es parte
Eso es parte de hacer patria, al igual que todas esas bandas que desfilaron todo el día, que reflejaron esas músicas tan lindas, donde entonaron el himno patriótico al 15 de septiembre. Hoy le hacemos homenaje a la patria a través de todas esas nuevas generaciones que están representando a nuestra amada Costa Rica. Con esta imagen, aquí vemos lo que realmente es hacer patria, ¿verdad? Es con respeto y con esfuerzo generar, por ejemplo, esta representación del billete de 5 colones, lo que usted dice de la gente que estaba en desfiles en pleno aguacero, o sea, era ríos de Ríos, lluvia los que literalmente, sí, corrían, ¿verdad? Por las sí. calles y las niñas pequeñas con sus enaguas Sí, se moviendo las arrodillaban, enaguas, mojadas, bailaban, todas. agitaban las enaguas, los de la banda seguían tocando, ni Sí. se inmutaban. Incluso también destacar a los periodistas que cubrieron esos eventos. La periodista Génesis Castillo de Repretel, por ejemplo, Ay, sí, sin también. paraguas sin Un paraguas, montón, sí. pero le caía Un por diluvio le cayó cántaros. literalmente, sí. Terrible, terrible, terrible. Y ella le da un ataque de risa, pero uno dice, es parte también del deber cívico, Sí, ¿verdad? eso te iba a decir, sí. Sí, que hasta el último minuto estuvieron allí. Eso es, vean, yo me imagino esos muchachos, esas niñas que estaban moviendo las enaguas. ¿Se dan cuenta cómo están aprendiendo ellos valores a través de ese momento? Donde los profesores y los padres le dijeron, no, aquí apechugue, ¿verdad? Como dicen, como nosotros mismos nos decimos, ser valientes. Es que nosotros venimos de una sociedad aguerrida que ha sacado este país a pulso. Y esos niños a través de esos momentos están aprendiendo, o ya aprendieron, lo que es ser valerosos, perdón, ser valerosos, fuertes, valientes y enfrentar a las situaciones que se nos presentarán en la vida. Y las generaciones jóvenes a través de esas situaciones aprenden esas cosas. Correcto. Para los que a veces interrumpen impertinentemente, que me encantó el término impertinente después de Sí, que lo repetís mucho. sí, es que cuando uno entiende lo que significa impertinente, o sea, Ser impertinente. que no va al caso, ¿verdad? Eso es lo que significa. Y lo utilizó don José Miguel Villalobos y el presidente en la comparecencia en la Asamblea Legislativa. Yo digo, Ujú. esa palabra me va a acompañar para siempre. Impertinente. Y uno ve actitudes impertinentes de algunos grupos pequeños en momentos en los que no deberían hacer eso, uno dice, yo me saco el sombrero y le rindo respeto a los muchachos que estaban haciendo la representación de los 5 colones, a todas Sí, las bandas, las bailarinas, ¿verdad? Que sí, estuvieron en todos los desfiles, a los periodistas como Génesis Castillo, que de verdad hasta me dio una cosita así rara, porque la vi literalmente estirando. Digo, ¿cómo nadie le dio un paraguas? ¿Por qué no le pusieron una suéter encima? Ella dice, tengo mucho frío, dice, pero a pesar de eso, estaban dando el sí, todo por el todo, y eso se respeta, sí. respetando los actos patrios. Exactamente. Mis respetos para todos ellos, que son más las personas que respetan los actos solemnes de la patria. Y Sí. con eso nos quedamos. Nos vamos para precisamente en la noche, muy patrióticamente, el señor Fabián Silva fue precisamente al octavo mandamiento, donde, como siempre, nos dejó unas palabras, pero qué palabras, tienen que ver con la campaña política y el significado y una serie de exposición de conceptos que yo me dije a mí misma, mira, sí, don Fabián tiene razón. Y con este pensamiento mío les dejo para que podamos tal vez analizar un poquito lo que dijo él. Démosle. De los grandes antivalores que este pueblo tradicionalmente ha luchado y ha combatido. Cuando como pueblo nos dividamos otra vez en un tema de que los marihuanos tienen derechos o que los drogadictos tienen derechos y que las leyes y las discusiones nacionales tienen que girar en torno a eso y que muchos jóvenes empiecen a creer que aquel discurso es progress cool frente a la otra oscura realidad de quienes tradicionalmente sabemos que no podemos apoyar semejante locura. Puede hacer que todos nosotros tengamos personas que se droguen. Sí. Pero una cosa es desde el punto de vista individual, pero otra cosa es cuando usted, su discurso nacional frente a toda la población es esto.
Hoy me tocó ir a ver, muy bonito por cierto, las marchas allá en San Pedro Montes de Oca y ver a todos estos jóvenes desfilar con amor. Realmente el valor cívico usted lo ve manifestado ahí. ¿Qué queremos heredarle a este país? ¿Qué queremos heredarle a nuestros hijos? Una sociedad de enajenados, una sociedad de drogados. Una sociedad donde el discurso político tan pobre, tan miope y tan corrupto sea únicamente tenemos derechos y solo derechos, inclusive el derecho a drogarme. Pero no el discurso que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos decían. Sí, claro, es el trabajo, el esfuerzo, la honradez. Esa patología social que se transmite a la patología política. La pregunta es, ¿cómo esta gente llegan a la Asamblea Legislativa? Y muchas veces el voto es el voto joven que llega a ser ejercido de la manera más irresponsable, arengados por muchas veces la educación pública costarricense. Yo me pregunto si en nuestras universidades públicas se están utilizando las cátedras como plataforma política para lavarle el cerebro a muchos de nuestros jóvenes costarricenses. Yo me pregunto si hay catedráticos en nuestras universidades que están tomando como plataforma ideológica para lavarle el cerebro a un montón de jóvenes, que es la única explicación que yo puedo tener para escuchar a jóvenes con el odio que se expresan contra otras personas. Sí, sí. Para ver a jóvenes que van en masa a participar de huelgas en donde el pachuquismo, la ofensa y la agresión es la característica número uno. Yo les pregunto, me pregunto, si usted en una universidad, pensemos pública en el estado costarricense, un catedrático le habla a usted de que es muy progre, de que el mejor partido político es el Frente Amplio, de que tenemos que aplicar el aborto, de que tenemos derecho a la droga, a drogarnos, bueno, usted como padre de familia lleva a sus hijos solo para escuchar un discurso. No, en una universidad lo que usted tiene que hacer es póngale a los estudiantes las 2 o 3 o 4 caras de la moneda. Pero el crimen más cobarde que usted puede hacer en la academia, la maldad más grande que usted puede perpetrar, es cuando usted tiene solo un discurso y no permite que otros discursos lleguen ahí. Cuando eso ocurre, lamentablemente, lo que vamos a tener es un sistema público de manipulación que lleva a la Asamblea Legislativa a esto. Yo le voy a decir una cosa, Ana Cris. Como otros materiales, es la primera vez, ¿verdad? No me ha Siempre le dado doy la chance de ver, sorpresa. sí, no me ha dado chance de ver el octavo mandamiento cuando estuvo don Fabián Silva, que a mí me encanta cómo habla porque él no Sí, tiene pelos en la lengua no, y por no tener pelos en la lengua tampoco implica que caiga en el irrespeto. no, Él lo que él hace sí, es hablar con sí, contundencia y hacer conciencia. Yo le voy a decir una cosa. Dentro de los cursos que estoy dando este cuatrimestre, yo les dije a mis estudiantes, vamos a hacer político. Y ustedes son exactamente la cantidad de partidos que en este momento hay para, para optar por la presidencia. A cada uno, aleatoriamente, le voy a dar un partido. O sea, sí, por rifa. Van a tener que estudiarlo y venir a defenderlo. Y de ahí que se hagan su propio criterio. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer con ellos. Y se quedaron aquí, con los ojos pelados, ¿verdad? Pero eso a mí me parece que es lo correcto, lo adecuado. Yo jamás en la vida, como docente, como educador, le puedo inyectar al cerebro por obligación o por convencimiento o manipulación, digamos, ujú, algún tipo de ideología. Si yo soy educador, yo confío en el potencial de mis estudiantes para que ellos puedan desarrollar el discernimiento necesario para construir su propio criterio. Y si, como dice don Fabián Silva, si eso que estamos hablando ahorita está sucediendo en las universidades públicas o privadas, yo, con el corazón en la mano, ¿ok? Pero también con mucha pena, tengo que decirles a los colegas que están tratando de ideologizar, digamos, a los estudiantes, ustedes no son docentes, ustedes no son educadores, son malos educadores, son manipuladores, pero que nadie se ofenda si no lo está haciendo. Si lo está haciendo, apechugue. Bueno, yo me quiero enfocar en la parte ya más política, porque a mí me sorprendió muchísimo lo que dijo don Fabián cuando él planteó la posibilidad de que nos pusieran en una encrucijada como hubo una vez
que nos pusieron en una parecida en una campaña electoral. ¿Qué fue lo que sucedió con aquel tema del tema religioso, el tema de la negrita? Y ahora es el tema de las drogas. Yo dije, "Ah, ¿será posible esto?" Bueno, él tal vez está viendo algo que nosotros o algunos no hemos visto, pero sí me gusta ponerlo aquí en la palestra a todos ustedes para que, como dicen, miren, costarricenses, estemos ojo al Cristo para que nunca ningún partido político nos trate de manipular, sobre todo cuando, como siempre lo hemos dicho, si los partidos políticos o un partido político quiere tratar de utilizar o de llegar en su información a un grupo específico de ciudadanos que son los jóvenes, ¿verdad? Esos jóvenes muy probablemente tienen tíos, abuelos, amigos, etcétera. Y las palabras que ustedes les puedan llegar a ellos siempre son importantes para recordarles y ojalá que el que sea joven aquí también y que nos mire, qué bendición por eso, también que pues critique y piense sobre este tipo de cosas que no dejan de ser, ¿verdad? Y uno siempre tiene que poner en perspectiva. El tema de ahora utilizar el tema de las drogas, ¿verdad? Ujú, ¿Qué pasó con la sociedad? A ver, no nos hagamos tarugos, dijo la chimoltrufia, ¿verdad? ujú, No nos hagamos tarugos. Las drogas, por más, entre comillas gigantes, inofensivas o suaves que algunos las quieran hacer pasar, afectan profunda y terriblemente el funcionamiento del cerebro humano. ¿Ok? correcto. Eso no es ningún invento. El mismo IAFA tiene claro que hasta los 25, 30 años que se termina de desarrollar la corteza prefrontal, o sea, que es la parte como del discernimiento, vamos a decirlo así, del cerebro, Sí. si se consumen sustancias de ese tipo antes de que eso suceda, a que se termine de desarrollar esa parte del cerebro, vea, le digo una cosa, está comprobado que hay afectaciones serias. Eso lo deben saber los políticos que tratan de defender la libertad del consumo. Una cosa es libertad, otra cosa es estimular una afectación a la salud pública, Ujú, a desintegrar posiblemente familias, a decirle a jóvenes que tienen todo el derecho y la libertad de consumir eso. O sea, perdón, hay que ser bien bruto para estimular esas cosas, para promover esas cosas. sí. ¿Ok? Y desde la política, vea, que cada quien, disculpen, se meta lo que quiera, ¿verdad? De sustancias. Eso es cosa de cada quien. Ujú, Pero otra cosa muy distinta es promover y estimular. ¿Ok? sí. O hacerlo desde la función pública y no aceptarlo, pero saber que todo el mundo está consciente de que sí lo hace. Sí, y hacer ver como que eso no es tan malo y que las otras cosas que hacen los otros partidos no son malas, cuando es evidente, lo que es malo es malo, lo que es malo es malo, aquí va parejo para todo el mundo. Entonces Es no que no vengan es con, malo, es malísimo. sí, pero es que lo que pasa es que te tratan a ver, de quitar, de invisibilizar ese tema y ponerle, ay, es que subfinancistas, ay, es que esto, ay, es que las 4x3, no, ¿me entienden? O sea, y aparte agréguenle los obstruccionistas que han sido ese partido, ¿verdad? No ha sido nada positivo en eso, pero bueno, hasta ahí, ese punto que me parece que es importante tenerlo ahí guardado, costarricenses. No crean. Si hay que sacarlo, Sí. lo volvemos a poner de nuevo. Recomendar también a la gente que vea, publicó en su perfil de Facebook de un control político que hizo el diputado Daniel Vargas. Sí, Y que de ahí asuman a ver si tiene alguna relación con lo que estamos diciendo, ¿verdad? sí. Ahí está en mi Facebook. El que guste, yo lo compartí. Así que Ujú. lo pueden ver. Está muy interesante. Seguimos con la agenda, obviamente, y les expongo lo que sucedió. Ya se le informó por parte del Tribunal Supremo de Elecciones que confirma a Casa Presidencial cómo mantener, que se pueden mantener las conferencias de prensa. La comunicación institucional se mantiene, pero se debe cuidar lo que se publica, así dijeron textualmente. Dice, sobre todo en las redes sociales. Aquí está. Ok, vamos a ver. Vea, 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 vea.
¿Qué veo? Vea, decía un primito cuando era pequeño. Vea. Vea, Ahí se lo dice, dejo a Richard, que lo va a analizar bastante. el Tribunal Supremo de Elecciones confirma que el presidente Chávez puede mantener conferencias de prensa de los miércoles. Ok, sea, manda que dijera que no, ¿verdad? Pero bueno, dice, el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró que el presidente Rodrigo Chávez puede continuar con sus conferencias de prensa semanales de los miércoles y participar en inauguraciones de obras públicas, ya que estas actividades no se consideran pauta publicitaria. Pauta es cuando se paga, ¿ok? Pauta es cuando se paga. La cobertura de los eventos por parte de los medios de comunicación sigue siendo libre. Ok, bien. El tribunal señaló que la comunicación institucional se mantiene, es decir, que los departamentos de prensa pueden seguir emitiendo comunicaciones e información, pero se Exacto. debe cuidar qué se publica y a través de qué canales. O sea, se analizan consultas sobre, perdón, transmisiones en vivo y la posibilidad de denunciar actos de corrupción cuya resolución se dará próximamente. Vea, ese es el gran problema del tribunal. Es un enorme problema que tienen y yo se lo critico con Comunicación. preocupación, ¿ok? Son tan imprecisos, Ujú. dejan no ventanas, portones gigantes, fronteras abiertas Huecos, a la mitad de las casas, interpretación. etcétera. Sí, Vea, no vea son lo que nada dice. El específicos. tribunal señaló que la comunicación institucional se mantiene, pero se debe cuidar qué se publica y a través de qué canales. Ok, sea más claro. ¿Qué se puede publicar y qué no se puede publicar? Y cuáles canales se pueden utilizar y cuáles no se pueden utilizar. Si lo dejan así de abierto, están como tirando un montón de cáscaras de banano y vamos a ver si las majan. Y si las majan, le decimos, ah, es que ahí había una cáscara de banano. Ay, es que usted no me Así dijo nada, no me igualito advirtió en la famosa resolución, aclaración o lo que sea. No aclaró es que nada. dijimos tal cosa. Y como tienen libertad de interpretación, vean, señores del tribunal, supuestamente en la Corte Suprema de Justicia dijeron que tenían personas súper experimentadas que le habían mandado a España, creo, a prepararse en temas de comunicación. Pues aplíquenlo ahí. No está claro. ¿Sabe qué? Es lo más fácil, sencillo. Una lista de cosas que se pueden hacer y una lista de cosas que no se pueden hacer. O dar por entendido que solamente se puede hacer aquello que dice en la lista que sí se puede hacer. Y ya, y listo. Pero ¿por Exactamente. qué esas interpretaciones tan amplias? Vea, antes de decir eso, mejor decir, estamos definiendo cuáles son las comunicaciones o las informaciones que se pueden publicar y por qué canales y lo estaremos informando. Es mejor decir eso a dejar ese portón gigante ahí abierto, de verdad. O sea, como dirían los argentinos, che, ¿qué Yo me haces? imaginé que cuando dieran esa comunicado, resolución, no tengo claro qué fue porque solo lo vi y fue terrible. Em, entonces, no iban a ser escuetos, Richard, porque en realidad no, yo lo que leí no digo, no dicen gran cosa. No, más bien, deja más bien la puerta abierta o el portón, ¿verdad? Para interpretar cosas o para que uno diga, bueno, la verdad es que como no está claro, mejor no hacemos nada. Sí, porque Eso sí. lo que, y probablemente vamos a ver qué va a decir el presidente mañana, porque probablemente va a haber sí, puedo hacer la conferencia, pero ¿qué puedo decir? O no es ninguna pauta publicitaria. Bueno, por lo menos se hizo público, costarricenses, para que todos nos estemos de antemano preparados. Sí, correcto. Continuamos con el presidente que hoy precisamente fue a una inauguración. No, yo creo que eso no tenemos Ujú. reflejo. Era un pequeño control ahí donde él estaba. Era un puente en Río Jorco de Acosta. Muy bonito, por cierto. Los puentes
que yo he visto que ha inaugurado este gobierno están muy bien elaborados, completos. Tienen barandas a los lados, tienen parte donde tienen la zona peatonal y generalmente lo están haciendo a doble vía. Entonces, este precisamente era de doble vía y pues él llegó a hacer la apertura e inauguración de ese, que por cierto, yo no sé, últimamente durante este mes dijo que iba a hacer pues como iba a visitar muchísimas partes del país y me imagino que tiene previsto inaugurar todo lo que pueda, probablemente por este tema, ¿verdad? Porque no se sabe hasta dónde van a llegar, porque es que hay un vacío, no se sabe exactamente las cosas, entonces yo siento que por eso tal vez le están apurando, Richard. Bueno, yo, yo se lo vengo diciendo a usted hace varios programas de convergencia. ¿Cuándo descansa el presidente? O sea, es Óigame, una sí, pregunta objetiva. ¿Qué días descansa el presidente? mucho Porque si trabajo. acaso un día no lo he visto en algún acto, pues me entero que se movió de un sector del país al otro, o sea, estaba montado en un carro. Sí. Y por cierto, lo que es Mario Zamora, Gerald y el ministro Leonardo Sánchez estuvieron con mucho trabajo todos estos días. Ah, y Mari Munive, por cierto, también, que estuvo Sí, también que estuvo en los actos protocolarios del del 15 de septiembre en ajá, el Parque Nacional frente al Tribunal correcto, Supremo de Elecciones, ¿no? correcto. Allí Sí, o estuvo sea, todo el mundo. el gobierno está trabajando y de verdad no es un afán de sonar parcializado porque es objetivamente corroborable que están trabajando todos los días, Por todo las el día y hasta en diferentes agendas, equipos. sí, tuvieron que dividirse. Eso es lo que estaba observando. De hecho, eso fue lo que, de hecho, inclusive Leonardo Sánchez, el ministro Zamora y Gerald Campos pasaron del sur al norte prácticamente en un día, porque ellos también fueron a recibir la antorcha. Y la antorcha también se movió muy rápido, por cierto, también. Y recibieron la antorcha junto con la ministra de Educación de Nicaragua. De Entonces, hecho, el 14, ya me desubiqué, ¿qué cayó 14? Domingo, ¿verdad? 14 Sí, domingo. el 14 domingo, También, Richard fue. que yo estuve en Esparza, Es que ¿verdad? En fue la mañana. mucho, ha sido mucho estos días. Sí, el domingo 14 que estaba en Esparza antes de las 4 de la mañana, ellos calculaban que la antorcha llegaba a las 6:30 y Ujú. llegó 45 minutos antes. Yo no sé qué están comiendo los niños ahora, pero corren más rápido. Sí, corrieron mucho, muy rápido, cierto. Sí, en serio. Tal De vez verdad que lo tenían llamen a la CL, va a ver si acaso. un equipo bastante fuerte. Rápido. Sí, sí. Y vieran que también hoy, como les digo, fue un día lleno de cosas. Dentro de las cosas que sucedieron, tenemos bueno, hubo un anuncio ya de un reportaje donde parecía que se le iba a embargar los bienes a Cristian Bulgarelli. Eso se generó a media tarde y posteriormente también tuvimos la Comisión de Hacendarios, donde estuvo el Poder Judicial. Y aquí sí nos vamos a detener con dos videitos que vamos a ponerles en perspectiva qué es lo que pasó en esa comisión. Una, del lado obviamente del Poder Judicial, donde expone todos sus pedidos, elementos, etcétera, que nos generó Canal 13 específicamente, y donde nos hace un resumen de cuál es la solicitud de los diferentes personeros del Poder Judicial. Sí. Es que Ana dice lo del BCIE y Bulgarelli, y yo me voy a la página del BCIE y Bulgarelli. Pero Ah, dice, no, es que es por el orden vamos a del... iniciar con el judicial. Entonces me regresé al Poder Judicial, entonces por eso yo es estaba que, con los vean, ojos que ¿sabe miraban qué es para lo todos que lados. pasa con él? Como él no, yo tengo como la visión de la agenda y él seguro, él, él se pierde, él se me pierde. Era como nada más el anuncio y ya después en la noche Sí, sí. hacemos el... No, Ok. pero para que vea que yo le escucho, yo voy de adelante para Sí, atrás, de sí, sí, adelante para sí, atrás, para allá, de para acá, adelante para para allá, atrás. para acá. Bueno, Ok, bueno, ahora sí, vamos. ahora sí, vámonos. Siguió la comparecencia de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como el fiscal general de la República, Carlos Díaz, y Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial. Los tres llegaron a defender el presupuesto para el próximo año, aduciendo las necesidades que tiene el Poder Judicial en cuanto a plazas se refiere, para poder tener un mejor funcionamiento. Comparecemos
esta tarde a la comisión, conscientes del momento crítico que vive nuestra nación, el cual exige coordinación de los distintos poderes del Estado y decisiones presupuestarias que sean ejecutables. Para el fiscal general, la solicitud de 75 plazas y que Hacienda solo le aprobara 22, al menos en cuanto al tema de género, se refiere no solo a una limitante en tiempos donde más mujeres son víctimas de femicidios. Nos dotaron de 75 plazas, por lo menos en lo que respecta al Ministerio Público. De esas 75 plazas, bueno, solo nos dieron contenido para 22 plazas, quedando 50 y resto de plazas sin entregar al día de hoy por una decisión, en este caso, del Ministerio de Hacienda, que no entendemos, puesto que la violencia, en este caso de género contra las mujeres, incrementa día a día y prácticamente tenemos un femicidio cada 9 días. Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, sostuvo no entender por qué las plazas que necesita el OIJ y el Ministerio Público, en lugar de dárselas para librar la lucha contra el crimen organizado, se las dieron a Fuerza Pública. La limitación presupuestaria que se está generando en este momento Hacienda de no otorgar las plazas al OIJ y a Fiscalía y sí otorgárselas a Fuerza Pública bajo un argumento que no se puede comprender, de que es poder manejar las finanzas públicas, que uno entendería que sería correcto, pero si fuera todos parejo, pero en este caso pues evidentemente le dieron las plazas a Fuerza Pública, que yo me alegro por ello, pero también deberían dárselas a OIJ y también deberían dárselas al Ministerio Público. Los diputados dieron el aval para tomar recursos de pago de intereses de la deuda pública e incorporarlos en el presupuesto del 2025 y destinar 14.408 millones para el fortalecimiento de los cuerpos policiales. Ana, si quiere vemos de una vez lo que dijo Perfecto. bueno, el intercambio entre doña Pilar Cisneros y Correcto. don Orlando Aguirre. Exacto. Y hacer nada más la salvedad. O sea, lo que dice el Poder Judicial es más plata. Sí, ¿Verdad? eso se resume. Solo piden Sí, o plata. sea, más plata y a mí me encantaría saber si existe la posibilidad de hacer una auditoría externa con resultados públicos de la plata que se le asigna y cómo la usan, ¿verdad? Pero parece que eso no existe, o al menos no se conoce. No. Ok, vamos a escuchar a doña Pilar entonces. Ustedes, compañeros diputados, a ver, el presupuesto del Poder Judicial para este año no aumenta 1.192, como dice Servicios Técnicos, porque hicieron el cálculo agosto de este año. Si usted compara enero-diciembre con enero-diciembre, sube 2.468 millones de colones. 1. 2. Por Constitución, al Poder Judicial le toca el 6% de los ingresos corrientes. ¿Y cuánto es el 6% de los ingresos corrientes? 475.000 millones. ¿Y cuánto le está dando el Poder Ejecutivo al Poder Judicial? 532.000 millones. Es decir, 57.000 millones más de lo que le corresponde por Constitución. Y vean qué curioso, aquí todos los señores caballeros, el fiscal, el del OIJ y el presidente de la Corte dice que le falta plata, ¿verdad? Que no tienen plata. Ah, bueno, les voy a contar cuánto subejecutaron de su presupuesto desde el 2020. En el 2020, 18.000 millones. En el 21, 12.000. En el 22, 23.000. En el 23, 24.000. Casi 25.000 millones. 24.955. Y en el 24, 18.000 millones. Entonces, por un lado le falta plata y por otro lado le sobra plata, porque no son capaces de gastar lo que ya se les asignó. Y aquí los señores diputados se llenan la boca una y otra vez diciendo, nosotros le dimos los recursos. No, señores, ustedes lo que le están dando es de la partida del pago de intereses plata a estos señores. ¿Y después con qué pagamos los intereses? Y ustedes dicen, no, pero es que les sobra plata. No, señores, no nos sobra nada. Porque como se les he dicho 1000 veces, el 38% del presupuesto no existe. Cada 100 colones que ustedes aprueban, 38 colones no existen, hay que irlos a pedir prestado. Así que no sobra absolutamente nada de nada. Ahora sí, don Orlando, después de aclarado eso, imagínense que lo que a ustedes le dan de más alcanza para financiar todo un año del presupuesto de este Congreso y sobra plata. Sobra plata, porque aquí se gastan 49.000 millones y a ustedes le dan 57.000 millones más. Ok, dígame una cosa, don Orlando. Una vez que se asignan los recursos al Poder Judicial, ¿quién decide cómo se distribuyen internamente? ¿Es el gobierno de la República que le dice al Poder Judicial, usted va a gastar tanto para el OIJ, tanto para la Fiscalía, tanto para... o es el Poder Judicial?
¿Quién decide cómo se distribuyen esos recursos, don Orlando? Bueno, en el presupuesto viene especificado el presupuesto por programas. Hay un programa para la jurisdicción. Eso lo tengo claro, pero sí, ¿puede el bueno, Poder Ejecutivo o el Presidente de la República o cualquier ministro decirle a usted, don Orlando, usted tiene que darle tanto al Poder Judicial, tanto al Ministerio Público? ¿Puede? ¿El Poder Ejecutivo puede? Bueno, a nosotros nos dan un límite y lo da el Poder Ejecutivo. Sí. Y ese límite es dentro del cual nosotros nos podemos mover. Obviamente que nosotros hacemos el presupuesto según las necesidades de nuestros órganos por programas y partidas, subpartidas y todo esto, ¿verdad? Y lo pasamos al Ministerio de Hacienda. Perfecto, don Orlando, pero Yo dígame quiero una cosa, decirle, pero es que a mí me parece muy importante que la ciudadanía entienda esto. Contésteme sí o no. ¿Puede o no puede el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República o algún ministro, decirle al Poder Judicial cómo va a ejecutar su presupuesto y a quién le va a dar qué? Bueno, lo que ha sucedido es que partidas del presupuesto no se pueden ejecutar porque el Ministerio de Hacienda no libera los recursos. Ya. Hemos venido hablando y eso tiene que ver también con los sobrantes o las partes no ejecutadas del presupuesto. O sea, que muchas veces se nos liberan las partidas cuando ya no se pueden ejecutar. Algo recurrente entonces, porque, a ver, los datos que yo tengo son desde el 2020. Probablemente esos para atrás también sean lo mismo, ¿va? 20, 21, 22, 23, 24. En todos, o ha subido o ha bajado muy ligeramente, pero generalmente sube, don Orlando. Pero, a ver, yo quiero hacerle una pregunta muy específica. Ustedes aquí, todos se sientan aquí los caballeros, yo necesito no sé cuántas plazas, no sé cuántas plazas, no sé cuántas plazas, no sé cuántas plazas. ¿Eso es a cambio de qué? Si ustedes tuvieran esas plazas, ustedes se comprometen a que habrá más justicia pronta y cumplida, a que realmente los expedientes no se van a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos, porque aquí el señor nos estaba diciendo que efectivamente han bajado un 16%. ¿Cuántos son y cuántos quedan pendientes? Sí. Y me preocupa mucho el dato que dio de que hay un porcentaje de expedientes que se quedan ahí y no se declara sentencia más de 10 años. Y me parece que eso no es justicia pronta y cumplida. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con los recursos que efectivamente se nos dan, ¿verdad? Si tenemos actualmente, como yo lo expuse, un déficit de recursos humanos. Comente, Ana Cris. Bueno, como ustedes saben, es época del presupuesto. El presupuesto, cada uno de los organismos, en este caso el Poder Judicial específicamente, tiene que ir a defender el presupuesto que está solicitando. El fiscal general, Carlos Díaz, está aludiendo que supuestamente ellos pidieron 75 plazas nuevas. Él está diciendo que los lugares de esas plazas son lugares lejanos, como Golfito, como etcétera, donde necesitan asistentes judiciales y otro tipo de plazas para mejorar. Específicamente está hablando de las fiscalías de género. Ay, Dios mío, yo espero que de verdad sea así, pero parece ser que supuestamente Hacienda solo le aprobó de esas 75-22. Entonces están viendo a ver cómo les pueden dar esa otra diferencia de 50 y resto plazas. Obviamente, en otras palabras, le están pidiendo a los diputados que les den eso ahora, sí o sí. O sea, están pidiendo más plata. Eso es lo que están pidiendo en términos generales, y no solamente en el caso de las plazas del fiscal, sino también en el caso de las plazas del OIJ. Entonces, ¿qué le está diciendo doña Pilar? Bueno, ¿qué me va a dar usted a cambio? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuáles fueron los datos? Previo a esto, llegan los personeros administrativos, gente de ciberseguridad exponiendo supuestamente los datos que, vean, son datos que ellos dan. O sea, solamente que dan, no es una auditoría, no una auditoría o algo por el estilo. Entonces, yo puedo poner lo que el papel aguanta lo que le pongan. Los personeros del Poder Judicial pueden decir misa, pero si no tenemos una auditoría externa, no vamos a tener garantía de que lo que ellos están diciendo es verdad. Están dando una serie de datos donde ha mejorado el expediente interno, de cuántos, dentro de los diferentes procesos, cuántos documentos se han dado, etcétera. Pero no hay mejora a grandes rasgos de la mora que tiene absolutamente el Poder Judicial. Saben que hay una nota que quiero aquí aclararles,
que esa es una espinita que me dejó el señor diputado Jonathan Acuña. El Frente Amplio tiende a hacer este tipo de cosas. Cuando usted le tira esto, entonces él responde con respecto al 6% del PIB. Él aclara y dice esta mala crianza. Para mí es una mala crianza. Es que cualquier persona, con otras palabras, con cualquier persona con un 5, ¿verdad? O con un mínimo de inteligencia puede darse cuenta dentro del contexto después de que termina doña Pilar, obviamente, de hablar, que eso apenas del 6% es un mínimo. Parece como que no lo leyera. Eso es el tipo de expresiones que dice él. Y eso que es lo mejorcito del Frente Amplio, ¿verdad? Pero ese es el tipo de intercambios de palabras que se dan, que genera el Frente Amplio como para autodefenderse. Siempre la victimización o el tirar, ¿verdad? De esa manera es como lo utilizan ellos. Y Jonathan Acuña también hace la salvedad de que el 6% es apenas un mínimo, entonces que obviamente ellos le pueden seguir dando lo que ellos les parezca. Eso es lo que dijo prácticamente el diputado Jonathan Acuña, que me llamó la atención. Yo reitero mi posición. Si el OIJ, perdón, el Poder Judicial fuera una empresa, yo lo que les pediría es una auditoría externa, exhaustiva y profunda, y también ver el tema de contabilidad de costos. Es decir, con contabilidad de costos, saber cuánto cuesta cada proceso del Poder Judicial. Y en la auditoría externa, saber cuántas veces han procesado a la misma persona y cuánto ha costado eso y cuánto ha costado la elaboración errónea o incorrecta de algunos casos que han terminado en absolución. Exacto, Absolución se dice, ¿verdad? Ok. absolutoria. En absolutoria, en Ujú. absolutoria. Es que absolución suena como religioso, me parece. Sí, absolución Es, es como, sí, sí, que terminan absueltos, que sí, terminan absueltos. absuelto, sí, sí. Porque todo eso cuesta. Ok, hace que un mes, si acaso, estábamos viendo que se había empezado un juicio, pero que como todo se planteó mal, entonces hasta el juez regañó a la fiscalía por la forma en que se había planteado el juicio. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuántas personas intervinieron? ¿Cuánto tiempo se empleó o invirtió en eso? Cuando uno se pone a ver esas cosas, uno dice, pucha, de repente lo que hay que hacer es medir mejor la forma en que se está utilizando el dinero antes de pedir y pedir y pedir y pedir. Y Terrible. esa pedidera o la pedilogía, ¿verdad? Que se Pediología. desarrolla. Sí, o sea, Esa es que, indigencia de pedir, pedir ese vaso ahí que... es Y no que, nos dan nada a cambio, Richard. es que no, bueno, no sé como indigencia, pero sí como Ay, la Dios. costumbre, La costumbre de ¿verdad? estar pidiendo Y y eso no de nos dan alguna manera nada. se les transmite, por ejemplo, a los estudiantes de las universidades públicas, que muchos de ellos piden sin saber en qué se va a invertir. Ni saben. ¿Ok? Como aquello que Entonces, dijeron los estudiantes de la Universidad de recortista, ay Dios. Recortista. ujú, Me llama la en- atención cuando le dijeron recortista a Acuña. Qué cosas, no. No tiene nada de recortista. Y el presupuesto, lo peor, compatriotas, es que, honestamente, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial? Que seguimos en el mismo bache. Siguen dando, pidiendo dinero y no nos garantiza absolutamente nada. Seguimos con la mala administración, con la misma cabeza de gente, inclusive en don Orlando Aguirre, voy a decir aquí, la lectura no está como tan empapado como uno quisiera del presupuesto. Llegan los personeros y le hablan al oído. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Y supongo, ¿verdad? Presuntamente. No sé, me parece que debería haber una persona como con más talante, que tuviera un dominio y un conocimiento ah, más grande del Poder Judicial. Y les voy a decir una cosa, también siendo honestos, aquí se ha planteado el hecho de que todos esos temas son administrativos. Le estamos pagando a un juez muy caro para que sea administrador. vea, Entonces, hay don que Orlando pensar eso. Aguirre, don Orlando Aguirre, evidentemente no es un administrador. No No, sé si hay una posición
gerencial dentro del Poder Judicial. Debería haberlo. ¿Ok? Sí, Deberían haber gerentes o jefes de áreas de finanzas, de áreas administrativas. No sé si las hay, honestamente. Yo lo que sé es que así como mayor inversión en educación no garantiza mayor calidad en educación, mayor inversión en seguridad o en el Poder Judicial no garantiza justicia pronta y cumplida. Por lo siguiente, porque por más plata que se invierta, entonces estos casos que comentaba hace un momento, mal construidos, se hubieran construido bien. Quiere ujú, decir que la gente, ¿cuál es el factor, verdad? Que influye para trabajar mejor si hay más inversión. O, por ejemplo, un caso cuyo documento o un documento dentro de un caso había sido un copy-paste de otro delito, sí, de otra cosa completamente, creo que de abuso o algo así, sí, un y el machote, tema era de crimen organizado, correcto. entonces tenía partes de ese informe y obviamente eso va para atrás. Sí, Entonces porque la el juez dijo pregunta, esto no funciona, obviamente, entonces la no pregunta es, sirve. ¿con más inversión eso se soluciona? No, Porque si estamos hablando que con más la inversión eso se mediocridad, la falta de soluciona, gestión o lo que sea no, que pero esté lo que estoy pasando. diciendo es que si con más inversión se soluciona eso, es porque entonces hay que despedir gente que gana poco y de baja calidad profesional y contratar nueva gente con mayor calidad profesional y mayor salario. Yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo ellos. Ujú. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que en vez de estar siguiendo, es lo mismo, todo en la caja, el FES, el Poder Judicial, padecen los mismos síntomas. Seguimos echando agua en un canasto vacío, en un canasto abierto, un canasto roto, recontra roto. Y por más que le echemos y plata, lo que va a hacer es que va a correr eso. No Sí, tenemos unos problemas trascendentales resueltos. ujú, correcto. Y nos vamos ahora sí para el reportaje del BCE, donde no, al parecer no, al señor Burgarelli todo indica que le embargaron sus bienes. Y aquí les quiero acotar algo importante, que es que en este caso, y pues la hizo bien el BCE, porque no va para los tribunales, va para un arbitraje. Obviamente, ya saben cómo Ujú, está el Poder Judicial, no iría a terminar ese proceso, para que lo tomemos en cuenta. correcto. Entonces vamos a escuchar la nota de Central Noticias. Así es. Del publicista, vamos con usted, David, adelante. Bien, Douglas, en exclusiva para Central Noticias, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, tomará acciones legales contra Cristian Bulgarelli y su empresa, la RMC, la productora S.A. Esto por el contrato adjudicado de más de $400,000, como usted lo mencionaba, por servicios de comunicación. Pero si usted no se recuerda cuál es este caso y no lo ha seguido tan de cerca, ojo, porque acá le vamos a contar todo el proceso de adjudicación, todo el proceso del BCE y también la exclusiva de las acciones que tomará el BCE contra Bulgarelli. Un contrato millonario de $405,000 otorgado en el 2022 a Cristian Bulgarelli, dueño de la empresa RMC, la productora S.A., quien habría montado todo una maniobra a luces donde él mismo redactó los términos de contrato y luego se lo adjudicaron a su propia compañía. Ante eso, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, tomará fuertes medidas en contra de Bulgarelli. Recordemos que este banco fue quien financió con una donación los servicios de comunicación. En lo que parecía un trámite normal, terminó convirtiéndose en un escándalo. Pero recordemos cuáles fueron los términos de referencia que redactó el mismo Bulgarelli con la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. Ellos en la experiencia pusieron que el equipo humano tuviera una persona con grado de licenciatura en Ciencias de Comunicación, experiencia en análisis de medios de comunicación, que tuviera un bachiller en periodismo, un productor audiovisual, un diseñador gráfico, pero mágicamente la empresa RMC de Cristian Bulgarelli cumplía con todos estos términos de referencia. El negocio dejó en manos de Cristian Bulgarelli más de $400,000, pero veamos cómo fue que el BCE le fue dando el dinero a la empresa RMC, según el contrato que el mismo banco nos facilitó. A partir de la semana 8 del inicio del contrato le depositaron $149,785, que son aproximadamente 85 millones de colones. En la semana 16 le pagaron $74,892 por la producción de mensajes y monitoreo de medios de comunicación. En la semana 24 se le depositaron otros $74,000 y el último pago le depositaron $105,000, unos 50 millones de colones.
Pero esto no se queda y el Banco Centroamericano de Integración Económica tomará medidas al respecto, empezando que en junio del 2024 el BCE concluyó que tanto Bulgarelli como su empresa incurrieron en un fraude y colusión. Por eso el 27 de mayo de este año fueron incluidos en la lista de contrapartes prohibidas por un plazo de 7 años. Esto significa que ni Bulgarelli ni su empresa podrán volver a hacer negocios con el BCE ni con proyectos financiados por este organismo. Pero en Central Noticias le preguntamos a don Edwin Macís, director del BCE para Costa Rica, mediante un correo electrónico que hizo el BCE con el caso de Cristian Bulgarelli, y ojo lo que nos respondió. El banco se dio cuenta de que Bulgarelli hizo una jugada sucia. Él mismo puso las reglas del proyecto y luego se metió a ganar la plata. Eso es un delito. Y no lo hizo solo, lo hizo junto con Patricia Navarro. Por eso el banco ya arrancó con acciones para que respondan por ese descaro. También le preguntamos qué está haciendo el banco ahora con este tema y dijo que no se van a quedar quietos. El banco no se va a quedar quieto. Está tomando cartas en el asunto para que este señor no se salga con la suya. Aquí no se va a permitir que nadie se robe la plata. El banco va con todo para que devuelva lo que no era suyo. Así de claro. Y finalmente les preguntamos si impondrán alguna denuncia a Cristian Bulgarelli para arreglar este caso, y la respuesta de Edwin Macís les sorprenderá. La denuncia o arbitraje ya podría estar presente o lo estará en cualquier momento. Va a ser en Honduras y el banco va a pedir que le congelen los bienes a Bulgarelli. ¿Por qué? Porque hay que recuperar esa plata. El objetivo es simple: que responda, que devuelva todo y que pague por lo que hizo. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos donde las partes de un litigio acuerdan someter su disputa a uno o varios árbitros, es decir, a un tercero imparcial, para que decida sobre el asunto en lugar de acudir a los tribunales de justicia. Por ahora habrá que esperar cuándo presentarán esta medida contra Cristian Bulgarelli, sí, el testigo de la corona del fiscal Carlos Díaz. Esto fue un informe de David Sancho para Central Noticias. Como se explica ahí en la nota, el arbitraje es... Hay organizaciones autorizadas para generar procesos de arbitraje. Por ejemplo, qué sé yo, si no me equivoco, la Cámara de Comercio de Costa Rica también tiene una autorización para procesos de arbitraje. Entonces vienen dos entes privados, no es un juicio, ellos tienen la autorización legal para mediar, arbitrar entre ambas partes y llegar a un acuerdo que impida ir hacia un proceso judicial que puede conllevar cárcel o procesos ya mucho más delicados, ¿verdad? Y eso es lo que están queriendo hacer en el BCIE. Hay que entender también que esto que está haciendo el BCIE no tiene nada que ver con el tema del levantamiento de la inmunidad del presidente, ni con el delito de concusión, ni nada de eso. O sea, aunque es la misma situación, son dos procesos diferentes, ¿verdad? Sobre lo mismo. Es como agarrar un casado y comerse primero el arroz o comerse primero los frijoles Por secciones. por secciones, ¿verdad? Lo que le corresponde al Poder Judicial con respecto a concusión, eso va con el presidente y con el ministro de Cultura, y eso es como decir el arroz, y de ahí no van a salir. Pero lo que está haciendo el BCIE es tratando de que le respondan por lo que pagó. Exacto. Otra cosa, ¿verdad? la carne. Exacto. La carne para ellos es la carne, porque La es carne, mucha plata. la proteína, porque es mucha plata. Exacto. ¿Y cuál es el delito? El haber hecho un contrato a la medida, ¿verdad? O sea, como que... Con participación de Patricia Navarro, ¿verdad? Y ahí lo indican, ¿verdad? Ahí lo Sí, indican. lo deja muy Entonces, claro. son dos delitos diferentes sobre la misma situación. Nada más para aclarar que nada tiene que ver con lo del tema del presidente, que son dos esferas distintas. Y el embargo viene porque obviamente el BCE necesita recuperar el dinero perdido, ¿verdad? Como cualquier proceso. Entonces, veremos a ver en qué acaba, pero esa fue como la noticia exclusiva última que se dio ahorita, más o menos 1 hora, 2 horas. Sí, Entonces, exactamente. en términos generales terminamos la agenda, que por cierto hoy el día estuvo bastante lleno, a pesar de que un fin de semana con un montón de cosas. Y pues bueno, para adelante, como siempre. Ahora termina el mes de septiembre y veremos qué nos depara la vida política de este país.
Exactamente. Como siempre, agradecerle muchísimo a Ana por haber construido la agenda. Como les digo, a veces hay videos que no he visto. Uno está medio enterado, pero no ha visto el material propiamente, entonces son reacciones naturales. Por eso a veces me enojo, y les disculpa del caso. Pero muchísimas No es gracias, Ana. ensayado. No, Mucho no, no. gusto. Los enojos Totalmente y natural de parte de es los. natural, es genuino y es sincero. Amén. Así como el trabajo que hacemos para ustedes con mucho cariño. Agradecidísimos por habernos puesto atención y esperamos que nos esperen en el próximo capítulo. Nos vemos el viernes entonces. Bueno, Bye chao. bye. Adiós. Adiós. Bye bye. Adiós. Bye bye.